Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado de hoy, Julio Borges. Él es jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad, coordinador nacional de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias, Andrina. Gracias a Venevisión por esta invitación. Es muy interesante que comenzáramos a hablar por el tema que ha prevalecido en los últimos días y que ha sido para la oposición venezolana un tema determinante, el referéndum revocatorio. Sí. El día de ayer en el programa Al Descubierto, la rectora Socorro Hernández hacía referencias a que de alguna manera la oposición introdujo el recurso de referéndum revocatorio de modo extemporáneo, por lo cual hasta ahora no se puede hablar de fechas de forma concreta, ni siquiera para la activación de la recolección del 20%, ni para la activación del referéndum revocatorio. Yo quisiera conocer su respuesta a esto. Bueno, es interesante esa pregunta, Andrina, porque hay algo que es importante. El esfuerzo que estamos haciendo nosotros es un esfuerzo para que en esta crisis, que ya no es crisis, sino que es un caos, Venezuela vive no una crisis, sino un caos, la mejor solución que podemos buscar nosotros, el mejor diálogo que podemos buscar es preguntarle a todos los venezolanos. Preguntarle a todos los venezolanos cuál es el país que quieren a futuro. Cómo lograr que de este caos pasemos a una Venezuela de progreso, de justicia y libertad. No perdamos eso en cuenta. Eso se logró el 6 de diciembre y la gente votó por un cambio y la gente quiere continuar votando por un cambio. Y el papel del CNE no es ponerle policías acostados al voto, no es ponerle alambre de púa, no es ponerle obstáculos. El papel del CNE es promover el voto en Venezuela. De allí que el presidente Chávez siempre decía, promoviendo la Constitución, que quería un país donde fuera la democracia participativa y protagónica. Y el presidente Chávez se sometió al referéndum. Y quiero recordar al presidente Chávez, porque cuando Chávez se sometió al referéndum, desde el día 1, cuando se inició el referéndum, a la fecha en la que se hizo el referéndum, fueron apenas 4 meses. 4 mesecitos. Nada más. Nosotros introdujimos la solicitud del referéndum el 9 de marzo. Pasó 9 de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Vamos por 6 meses. Ahorita el CNE tiene 15 días para revisar una carta que le mandamos para fijar el último paso que falta, que es el 20%, para que ya a partir de allí se active el referéndum revocatorio. En este sentido, según los cálculos que tienen ustedes en la Mesa de la Unidad, ¿los tiempos dan para que el referéndum revocatorio se lleve a cabo este año? Porque si contrastamos declaraciones, no solamente estas últimas declaraciones de la rectora Socorro Hernández, sino también de voceros del Ejecutivo Nacional, dicen que de ninguna manera es viable el referéndum revocatorio este año. Entonces, hay un planteamiento importante desde el punto de vista estratégico. ¿Qué plan tiene preparado la oposición venezolana cuando el discurso ha sido recurrente de que sí dan los tiempos? Y cómo no generar esa frustración y desesperanza en la oposición en el caso eventual de que no se lleve a cabo este evento? Porque nosotros, Andrina, lo que le estamos dando a la gente es esperanza. A la gente lo que le estamos dando es paz, a la gente lo que le estamos planteando es constitución, a la gente lo que le estamos planteando es voto, que ellos sean los dueños del país. Y el gobierno lo que está planteando es, no hay tiempo, no se puede, no quiero, le tengo miedo a la gente, estoy fuera de la Constitución. Y te lo pongo, yo quiero ser muy explicativo porque me parece muy importante tu pregunta. Este año toca no solamente el referéndum revocatorio, tocan también las elecciones de gobernadores. Es un derecho que está allí. Ese es un tema aparte. Yo quisiera que de ese tema lo abordáramos un poquito más adelante. No, pero seguro. en torno al referéndum revocatorio, quiero hacerle 2 planteamientos concretos. Cuando la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, aprueba y lee el acta donde se hace posible que el 1% sea certificado por el Consejo Nacional Electoral, también hace un señalamiento de que algunas irregularidades como usurpaciones de identidad se pasarán a investigación por parte del Ministerio Público. La rectora Socorro Hernández dice que estas investigaciones pudieran ser vinculantes con el avance del referéndum revocatorio. Quiero que nos detengamos a analizar esto. Perfecto, me parece muy importante, porque la idea es que seamos muy pedagógicos y muy explicativos para la gente. Mira, como te decía, cuando el presidente Chávez se sometió fueron 4 meses.
Cuando se hizo la enmienda para la reelección indefinida fueron apenas en 2 meses o un poco más. Nosotros introdujimos la primera carta el 9 de marzo. El CNE lo que ha hecho es crear alcabalas, alcabalas y más alcabalas. Y nosotros ya superamos todas esas alcabalas. La gente, como tú viste, en el proceso de validación cruzó ríos, caminó kilómetros, durmió en los sitios. El CNE hizo un proceso dificilísimo para poner pocas máquinas y la gente respondió. Se pusieron los puntos para recoger firmas y recogimos 2 millones de firmas en apenas 2 días. Y falta un solo paso. Ahora, ¿qué falta para que demos ese último paso que es recoger el 20% de las huellas digitales? Falta simplemente, desde el punto de vista de los procedimientos, que el CNE el 17 de agosto, que ya nos dé la respuesta a la carta donde ya nosotros inscribimos formalmente el referéndum, y a partir de allí el CNE tiene hasta los primeros días de septiembre para fijar el 20%. Una vez que se fija el 20%, que es el último paso, lo único que queda es ir al referéndum. Ellos dirán, no, es que hubo problemas con la firma, firmaron muertos, firmaron bebés, firmaron marcianos, dirán lo que quieran, pero todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido en compañía del CNE. Todas las superaciones de los pasos que hicimos de las primeras firmas, de la validación y las que vamos a hacer con el 20%, ha sido con el CNE. El CNE ha puesto técnicos que revisan las firmas, que revisan las huellas digitales, están puestas allí todas las máquinas. Al final, y esto es lo más importante que yo le quiero decir al país, ellos lo que están es buscando excusas porque tienen un profundo miedo de ir a un proceso y preguntarle a la gente. Y eso es muy grave, porque al final significa que este gobierno no solamente le tiene miedo a la gente, sino que quiere sellar, quiere cerrar, quiere clausurar el camino democrático en el país y que la crisis continúe en Venezuela. Y eso es poner a Venezuela como un volcán que va a explotar si no tiene la respuesta democrática que nosotros estamos exigiendo. Diputado, hay otra arista también muy interesante y es el recurso que introdujo Jorge Rodríguez como representante del Partido Socialista Unido Venezolano ante el CNE, donde se está pretendiendo anular, invalidar a la Mesa de la Unidad Democrática como organización política. Sí. ¿Qué juega esta carta? Es más de lo mismo. Es decir, ellos le tienen tanto miedo a la gente que están buscando por dónde logran sabotear que todas las personas que nos están viendo ahorita, Andrina, tengan la oportunidad de decidir el futuro del país. ¿Cómo es posible que la Unidad Democrática, que hace 6 meses, en las elecciones del 6 de diciembre, sacó casi 8 millones de votos, 8 millones de votos, sacó más votos que cualquier partido en la historia de Venezuela, ahorita el PSUV quiera anular ese partido político? Ese es el partido político que es como el paraguas en el cual todos estamos metidos. Ellos quieren anular todos los partidos políticos en este momento, pero todo va a la misma intención: impedir que con elecciones de gobernadores o con referéndum revocatorio o cualquier otra vía se le permita al pueblo votar. Y eso es muy peligroso, porque el gobierno lo que quiere en definitiva es clausurar, cerrar, sellar el camino en el cual los venezolanos voten, y nosotros no podemos permitir eso. Ahora bien, volviendo al tema que tocábamos de refilón al principio, las elecciones de gobernadores. Es un buen ejemplo. ¿Cómo se planifica la Mesa de la Unidad Democrática para este evento electoral y si está dentro de todo el cronograma que ustedes tienen previsto para este año de estas elecciones? Es que no es un cronograma nuestro, Andrina. Fíjate tú, la Constitución dice que cada 4 años se eligen a los gobernadores. Las elecciones dicen que cada 4 años se eligen a los gobernadores. Se cumplen este año 4 años de que se eligieron los gobernadores. Pero el gobierno nos ha dicho, a nosotros no nos da la gana de hacer elecciones de gobernadores. Y han buscado 80.000 excusas. Entonces ellos dicen que ilegalmente, saltando por los derechos de la gente, quieren pasar esa elección de gobernadores al año que viene. Lo mismo que el referéndum. ¿A dónde apunta todo? A que el gobierno le tiene pánico al pueblo. El gobierno no quiere que el pueblo opine. El gobierno lo que quiere es seguir agarrando el poder como sea, los privilegios, la corrupción, tener este sistema que lo que está es creando miseria en Venezuela. Y nosotros lo que estamos pidiendo es voto, voto, constitución, voto, que el pueblo hable, y el gobierno lo que está haciendo es simplemente tratar de cortarle los derechos a la gente. Por eso hemos convocado a una marcha en Caracas el 1 de septiembre, porque es para nosotros un ultimátum, porque en septiembre se tiene que dar la fecha del 20%, que es el último paso para tener el referéndum, y nosotros no vamos a dejar que el derecho de la gente, el derecho constitucional al voto, se lo vaya a robar el gobierno, porque es el derecho que está en la Constitución y tiene que hacerse cumplir.
Y por eso esa marcha de Caracas, donde le pedimos a todas las regiones que nos acompañen el 1 de septiembre, a una enorme marcha de Caracas, pacífica, ciudadana, por la Constitución, es una demostración de fuerza de que vamos a hacer cumplir el referéndum y el voto y la libertad y la democracia en nuestro país. Leyendo declaraciones de periodista José Vicente Rangel, él estaba haciendo referencia al poco poder de convocatoria que tenía la oposición venezolana para las movilizaciones. ¿Qué se espera para esta movilización del 1 de septiembre y por qué elegir esta fecha? Mira, yo estuve en estos últimos días en Vargas, estuve en Yaracuy, estuve en Carabobo, voy a Zulia esta semana, estamos viajando por todo el país, invitando al país a que se ponga de pie. En todos los lugares hay marchas extraordinarias. Enrique Capriles estuvo esta semana en Zulia, estuvo Enrique en Mérida, estuvo Enrique en Táchira, estuvo en Trujillo. Ha sido una gira brutal, enorme. Todo el país está absolutamente conteste. Y la idea de poner esa marcha a Caracas el 1 de septiembre es que el CNE tiene esa fecha para dar la fecha final. El CNE no puede seguir vacilándole a la gente. Yo quiero ser muy claro. La Constitución no le pertenece a Nicolás Maduro. La Constitución no le pertenece a Tibisay Lucena o a Socorro Hernández. La Constitución no le pertenece a Jorge Rodríguez o Diosdado Cabello. La Constitución es del pueblo. Y ese derecho es un derecho que el pueblo activó. Y yo me siento muy orgulloso más bien de la respuesta de la gente. Cuando fuimos a validar, como te contaba, el gobierno trató de tapar las calles, poner obstáculos, hacer pocas máquinas para que se formaran colas enormes. Y la gente hizo todo el esfuerzo y el sacrificio. Viajó horas en autobús, cruzó ríos en el caso del estado de Aragua, caminó kilómetros, durmió en los lugares y fue a validar su firma. De manera que más bien la gente está sobremovilizada. Y lo importante es que sepamos que este cambio que queremos para el país es un cambio para tener otra Venezuela distinta. Una Venezuela donde haya trabajo, donde haya producción, donde haya paz, no este caos económico. Un gobierno lleno de contradicciones que un día el señor Pérez Abad, que es ministro de la Economía, y el presidente PDVSA dicen que las expropiaciones fueron un error, e inmediatamente salta Diosdado Cabello y dice que no, que vamos a más expropiaciones, y salta Elías Agua y dice que vamos más expropiaciones, y dice Maduro que vamos más expropiaciones, y sabemos que todas las expropiaciones han significado desempleo, fábricas cerradas, productos venezolanos destruidos. Entonces, repetir todos esos errores es hacer más cola, productos más caros, y hacer que los venezolanos no tengan ni empleo ni futuro. Ese es el cambio que tenemos que lograr para el país, obligatoriamente y democráticamente. ¿Cómo lograr una conexión eficiente entre ese sentimiento que hay en las calles acerca del tema de alimentación, desabastecimiento? ¿Cómo conectar esos temas claves con la oposición venezolana? Bueno, porque no se trata solamente de tener comida. Ahorita el gobierno está haciendo un esfuerzo para seguir comprando productos afuera. Hoy la noticia es que llegan no sé cuántas toneladas de azúcar, 20 toneladas de azúcar. Llega arroz, creo que de los Estados Unidos. Pero al final, ¿qué significa eso? Con el dinero que tú compras el arroz afuera, con ese dinero tú podrías producir mucho más arroz del que estás comprando afuera. Y podrías generar empleo en Venezuela. Y podrías generar marcas venezolanas de todos los productos. Y al final, ¿qué queremos? Que no haya cola, que no haya inflación, que la gente pueda comprar la comida que le dé la gana, en el momento que le dé la gana, sin cola, de la marca que quiera. En cambio, ahorita tenemos unas bolsas de hambre, que son las bolsas del CLAP, totalmente politizadas, y lo que a mí me indigna de verdad, Andrina, es que el gobierno quiere persistir en ese modelo porque lo que quiere es controlar la barriga y controlar la conciencia de la gente. Nosotros lo que queremos es un país libre, donde la gente pueda dedicarse a lo que quiera, a trabajar lo que quiera, a comprar lo que quiera, a vivir donde quiera y no tener que irse de Venezuela. El trabajo que está haciendo la Asamblea Nacional, ¿cómo lo calibra en el medio de tanta controversia, sobre todo luego de la juramentación de los diputados de Amazonas y el calificativo de que todos estos actos que se produzcan en el Parlamento son írritos? ¿Cómo puede calificar hoy lo que está haciendo la Asamblea Nacional para dar respuesta a los venezolanos que confiaron y votaron por ustedes? Bueno, el 6 de diciembre la gente votó y el gobierno, yo me acuerdo que firmó frente a UNASUR una carta que le hicieron mucha publicidad diciendo que ellos iban a respetar los resultados. No respetaron los resultados, le quitaron los diputados de Amazonas. Han hecho 22 sentencias contra la Asamblea Nacional y este caso de Amazonas ni lo han tocado. Por eso la juramentación de Amazonas significa hacer cumplir la Constitución y hacer cumplir nuevas leyes. Esta semana vamos
a introducir de nuevo la ley de producción nacional para lograr esa Venezuela productiva, de empleo, de generación de oportunidades. Vamos a seguir con nuestra tarea con el cestatique de los jubilados y pensionados, aumentando la propiedad de los venezolanos más pobres. Nadie nos va a sacar de allí, pero el gobierno lo que hace es sabotear todas esas leyes. Vamos a revisar las preguntas que nos formulan a través de la etiqueta Entrevista Bebé. Dajerlis Mata pregunta, ¿existe otro mecanismo además del referéndum revocatorio para poder superar esta crisis que vive Venezuela? Bueno, el referéndum es el mecanismo que está en la Constitución, es el más claro, es el que se sometió el presidente Chávez, es el que permite que todo el mundo vote. Pero si el gobierno quisiera que las cosas fueran diferentes, podría estar abierto a cualquier otro mecanismo. Por ejemplo, adelantar las elecciones presidenciales, buscar un gobierno de unidad nacional. Pero fíjate que tenemos un gobierno que habla diferentes idiomas. Suben los precios por un lado, otros lo critican, unos hablan de expropiaciones, otros de no expropiaciones, y todas esas contradicciones las pagamos los venezolanos con inflación, con cola, con costo de la vida, y eso no es justo, que el país siga pagando las consecuencias de un modelo que no funciona y el gobierno simplemente no le duele lo que está viendo el país. Elías Castro pregunta, ¿se anularon la designación de los magistrados? ¿Por qué siguen dictando sentencias si su designación está sin efectos? Bueno, porque nosotros tenemos que ir ahorita a un proceso en el cual anuncio que vamos a la elección siguiendo los pasos de la Constitución de nuevos magistrados y también un proceso que toca de rectores del CNE. Marco Fermín pregunta, ¿hay posibilidades claras para realizar el referéndum? Absolutamente. El referéndum se pudiera hacer en tan corto tiempo como por ejemplo el mes de septiembre o el mes de octubre o el mes de noviembre. Sobra el tiempo. Y en una crisis tan grave, yo lo que quiero subrayar una y otra vez a nuestro público de Venevisión, nosotros lo único que queremos es que cada venezolano tenga la oportunidad de votar. Eso es lo más importante. Se nos agotó el tiempo y esta última pregunta se la formulo yo. Para las expectativas de la recolección del 20%, ¿cómo espera sea la distribución de estos electores? ¿Bajo el mismo formato del 1% que era por estado, debería ser todo el padrón nacional? Lo lógico que es una elección nacional y debería ser que se recoja el 20% en todo el país, sin ponerle cuota a cada estado. Y lo importante, y nos vamos a dar cuenta de eso, Andrina, cuando pongan esa fecha, no es que van a salir 4 millones de personas a decir quiero referéndum, nos vamos a sorprender. Van a salir 5, 6, 7, hasta 8 millones o más de venezolanos que quieren un cambio democrático mientras el gobierno le impide al país ese cambio. Y la fuerza de la gente constitucional y democrática es la que se va a imponer y vamos a abrir un futuro para todos los venezolanos. Muchísimas gracias, Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad, coordinador nacional de Primero Justicia y diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión y gracias a ustedes, como siempre, por habernos acompañado.